Bueno, siguiendo con la clase 5 de formulación matricial del modelo lineal general, lo que vamos a ver ahora en esta tercera parte, tercer video, es cómo obtenemos los estimadores mínimo cuadráticos usando matrices. Recordemos entonces que la formulación matricial del modelo lineal es esta que tenemos acá. El vector y es igual a la matriz x por el vector beta más el vector aleatorio mu. Definamos ahora como beta sombrero al vector que apila los estimadores del vector de parámetros. Así que nosotros teníamos el vector de parámetros B, que es este que está acá, un vector K por 1, y ahora tenemos un vector de estimadores de ese vector beta, ¿ok? Donde apilamos los K estimadores desde beta 1 sombrero hasta beta K sombrero. A partir de este vector de estimadores, recordemos que nuestro objetivo es estimar el parámetro beta, el vector de parámetros beta, y que x por beta es la parte lineal, el modelo es el modelo de regresión, es la parte lineal observable de nuestro modelo. Así que a partir de ahí vamos a definir dos cosas. En primer lugar, el vector de estimaciones, que lo llamamos y sombrero, es un vector n por 1, y está definido como x por beta sombrero. Y después, a partir de comparar el vector de estimaciones y sombrero con el vector observado y, vamos a poder definir el vector de residuos o errores de estimación. Es decir, vamos a poder apilar en un vector los errores de estimación de cada una de las n observaciones. Así que así definimos a E, que es un vector de errores de estimación, que se define como la diferencia entre el vector y observado menos el vector y estimado, que es lo mismo a esto que tenemos acá, y menos x por beta sombrero. Así que imagínense que lo que tenemos en este vector es un vector columna con n elementos, cada elemento es el error de estimación para cada observación. Así que el primer elemento de este vector es E1, que es el error de estimación de la observación 1. Así hasta EN, que es el error de estimación de la observación enésima. Como siempre les digo, ustedes vayan pausando y escribiendo los vectores en este caso. Recordemos entonces la función de pérdida del método de mínimos cuadrados y veamos cómo escribirla con la nueva notación matricial. Nosotros teníamos que la suma de los residuos al cuadrado la podíamos escribir así, como la sumatoria de los errores de estimación al cuadrado para cada una de las n observaciones. En notación matricial, esa suma de errores al cuadrado se puede escribir como este producto interno del vector de errores de estimación. ¿Qué es un producto interno de vectores? Simplemente es tomar el vector columna, transponerlo, nos queda un vector fila, y multiplicarlo por el propio vector columna. Entonces, esto es E transpuesta por E. Este producto interno de vectores no es otra cosa que la suma de los cuadrados, porque ¿cómo se resuelve este producto? E1 por E1 más E2 por E2, así sucesivamente hasta En por En, o sea, la suma de los errores al cuadrado. Así que simplemente esta función objetivo del método de mínimos cuadrados, que es el error global de estimación, que es la suma de errores al cuadrado, se puede escribir recurriendo a vectores como E' por E. ¿Ok? Ahora, recordando que el error de estimación es simplemente y menos x por beta sombrero, es fácil ver que la suma de errores al cuadrado entonces es una función de beta sombrero, así que la podemos escribir de esta manera. La suma de errores al cuadrado viene definida por el error, el vector de errores de estimación, que es y menos x por beta sombrero traspuesto por el vector de errores de estimación, que es y menos x por beta. ¿Ok? Así que bueno, escribamos otra vez el problema de minimización de la suma de errores al cuadrado, usando ahora esta notación matricial que acabamos de aprender.
Notemos en primer lugar que la función a minimizar, que es este producto de vectores, ¿no? Que es este mismo producto de vectores, es un escalar, ya vimos, es la suma de los errores al cuadrado, eso es un escalar. Entonces, para obtener los estimadores mínimo cuadráticos, lo que vamos a tener que hacer es derivar esta expresión que es escalar, uno por uno, respecto de un vector, beta sombrero. Entonces, ya sabemos cómo se hace eso. Tenemos que tomar la expresión escalar y derivarla respecto de cada uno de los elementos del vector beta sombrero. Así que vamos a derivarla respecto de beta 1 sombrero, después de beta 2 sombrero y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, hay que derivar esa expresión escalar, uno por uno, respecto del vector beta sombrero, y vamos a obtener k condiciones de primer orden, o sea, todas las derivadas respecto de cada uno de los elementos de este vector. Estas son las condiciones de primer orden. Las derivadas, la derivada de la expresión de la suma de residuos al cuadrado respecto del vector beta sombrero, eso da k condiciones de primer orden. Esas k condiciones de primer orden tienen que ser iguales a 0 simultáneamente, o sea, este 0 que está acá en realidad es un vector que tiene k ceros, ¿ok? Y eso es un sistema de k ecuaciones con k incógnitas. Solamente que lo estamos escribiendo usando matrices. Entonces vamos a escribir otra vez la función objetivo. En realidad acá está, bueno, no puse minimizar, etcétera. Está la función que tenemos que derivar. Primero vamos a operar un poco algebraicamente antes de aplicar derivadas. Entonces tenemos el producto de los errores, E' por E, es igual, por definición del vector de errores, el vector de errores es y menos y sombrero, tenemos que transponer ese vector de errores por el vector de errores y menos y sombrero. Y a su vez eso es igual, como y sombrero es x por beta sombrero, reemplazamos eso y obtenemos la última expresión, ¿ok? Antes de avanzar, quiero recordarles, bueno, dije antes de avanzar y avancé, quiero recordarles algunas reglas de la transposición. Insisto en que esto es un recordatorio, si esto no les alcanza, por favor vuelvan a los libros de álgebra matricial que ustedes ya han usado en matemáticas. Entonces, acá tenemos que transponer una resta. La transposición de la resta, igual que la transposición de la suma, es la traspuesta de cada elemento de esa resta o de esa suma. Entonces tendríamos y traspuesta menos x por beta sombrero, todo eso traspuesto. ¿Ok? Entonces, al transponer una resta, tenemos que transponer cada uno de los términos de esa resta, de la suma sería lo mismo. Ahora, nos quedó y traspuesta y nos quedó x por beta sombrero traspuesta. ¿Cómo es la traspuesta de un producto? Para transponer un producto tenemos que invertir el orden de los factores y transponer cada uno. Es decir, que transponer este producto nos da beta sombrero traspuesta por x traspuesta. Hay que cambiar el orden. Y eso tiene que ver, intuitivamente es muy simple, la transposición cambia de lugar filas y columnas, y para que el producto siga siendo conformable, es decir, podamos seguir multiplicando las matrices y los vectores que tenemos acá, los tenemos que cambiar de orden, porque si no, no resulta ser conformable el producto. Muy bien, ustedes deberían otra vez pausar, hacer las cuentitas e ir chequeando que las dimensiones de los vectores y de las matrices les permitan hacer las operaciones que están ahí. Es una manera también de chequear que no se estén equivocando. Muy bien, ahora sí pasemos al segundo renglón de esta operación, en donde simplemente, bueno, realizamos la operación de transposición que les acabo de explicar acá, y luego distribuimos. Recuerden que acá vamos a tener y traspuesta menos beta sombrero traspuesta por x traspuesta. Entonces de ahí vamos a distribuir todo este paréntesis con todo este que está acá. Entonces nos va a quedar lo que aparece acá abajo.
que no se los voy a leer porque es muy aburrido, y como ya les dije, ustedes tienen que ir pausando y haciendo todas las operaciones intermedias. Ahora vamos a detenernos un momento aquí para prestar atención en lo siguiente. Chequen las dimensiones de cada uno de estos términos. Asegúrense que cada uno de estos términos es de dimensión 1 por 1. En particular, el segundo y el tercer término son de dimensión 1 por 1. Y si se fijan bien, si yo transpongo el segundo término, me queda exactamente igual que el tercero. Recuerden que dijimos recién que una regla de la transposición para el producto es que tenemos que invertir el orden de los factores de ese producto. Así que si yo transpongo este segundo término, el traspuesto me va a quedar igual a beta sombrero traspuesto, fíjense, X traspuesta, por la traspuesta de la traspuesta, que es Y. O sea, que el segundo término traspuesto es igual al tercer término, ¿ok? Así que ambos términos dijimos que eran escalares, 1 por 1. Después, si transponemos el segundo término, nos da igual el segundo término, nos da igual al tercer término. Tercero, cualquier escalar que lo transpongamos es igual al mismo escalar. 3 traspuesto a que es igual a 3. 8 traspuesto es igual a 8. 2 traspuesto es igual a 3. Y son iguales entre sí. Entonces, acá está todo escrito, para que no queden dudas. El segundo término y el tercero son iguales, por lo tanto, podemos pasar de acá a acá. Simplemente reemplazamos estos dos términos por 2 veces el tercer término. La justificación es la que ya dijimos y es la que aparece detallada nuevamente acá abajo. ¿Ok? Ahora lo que nos resta hacer, recuerden que esta es la función de suma de residuos al cuadrado, lo que nos resta hacer es derivar esta función respecto del vector beta sombrero e igualar a 0. Esas son las condiciones de primer orden. Para eso vamos a anotar en primer lugar que el primer término de esta expresión no depende de beta sombrero. Así que lo que vamos a tener que derivar respecto de beta sombrero son los dos términos que siguen. Y ahí noten, en primer lugar, que este término es de la forma beta prima por A, si definimos B igual a beta sombrero y A igual a X prima por Y. Esto termina siendo de la forma beta prima por A, así que ahí vamos a tener que aplicar la regla 1 que vimos hace un rato. Y este otro término, si definimos otra vez a B como beta sombrero y a A como X prima X, este último término es de la forma B prima por A por B. Por lo tanto, para derivar respecto de B sombrero, vamos a poder aplicar la regla 2. ¿Ok? Así que bueno, escribamos otra vez la función a minimizar, que es la que teníamos en la página anterior. Las condiciones de primer orden simplemente implican derivar esto respecto de beta sombrero. Acá vamos a aplicar la regla 1. En primer lugar, acá, esto derivado respecto de beta sombrero es 0. La derivada de esto respecto de beta sombrero implica que apliquemos la regla 1. La derivada de esto respecto de beta sombrero implica que apliquemos la regla 2. Y al aplicar esos dos términos, estas dos reglas igualar a 0, nos queda esta expresión que tenemos acá. Entonces, este es un sistema de ecuaciones, K ecuaciones, porque son las K derivadas, porque son respecto de cada uno de los elementos del vector beta sombrero, que son K elementos, e igualadas a 0. Es un vector de K ceros. ¿Ok? De acá podemos despejar y nos queda esto. Pero nosotros estamos buscando una solución para el vector beta sombrero en función de todo lo observable. Todo lo observable es todo lo que está en el vector Y y todo lo que está en la matriz X. El tema es que la única manera que tenemos de despejar beta sombrero acá es si sabemos que existe la inversa de X'. Si sabemos que existe esa inversa,
podemos premultiplicar el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación, o sea, premultiplicar acá y acá por la inversa de x', de manera que nos va a quedar la solución para el vector beta sombrero. Esta es la solución, este es el vector de estimadores mínimo cuadráticos en notación matricial. Nos dice que el vector de estimadores mínimo cuadráticos es igual a la inversa de la matriz x' por x traspuesta por y. Esa es una fórmula que es la primera vez que la ven, pero la van a ver mucho en lo que sigue de este curso. Así que es importante que se vayan familiarizando con esta fórmula, primero de a poco, después la tendrían que tener completamente incorporada. Ahora, para obtener esos estimadores mínimo cuadráticos, tuvimos que suponer que existe la inversa de la matriz x'. ¿De qué depende que exista esa matriz inversa? Esto ya lo vimos, pero déjenme reiterar porque es algo bien importante. Vimos antes, por el resultado algebraico 4, que si el rango de la matriz X es K, recuerden que la matriz X es una matriz N por K, si decimos que el rango es K, estamos diciendo que la matriz X tiene rango columna completo. El resultado 4 de álgebra matricial nos decía que si esto era cierto, entonces existe la inversa de x'. Por lo tanto, que esto sea cierto no es ni más ni menos que el supuesto de no multicolinealidad perfecta, que justamente dice que las variables explicativas no pueden ser linealmente dependientes. Es decir, tiene que haber independencia lineal entre las variables explicativas, y si hay independencia lineal entre las variables explicativas, todas las columnas de la matriz X son linealmente independientes. Por lo tanto, el rango de X es igual a K. Por lo tanto, la ausencia de multicolinealidad perfecta es necesaria para que exista el vector de estimadores de mínimos cuadrados. Muy bien, vamos a ver ahora algunas propiedades algebraicas que ya hemos visto en el modelo con dos variables. Vamos a verlas en notación matricial. En general, y como siempre en las propiedades algebraicas, la demostración sale simplemente de las condiciones de primer orden, así que ustedes, yendo a las condiciones de primer orden, deberían poder demostrar estas distintas propiedades. La intuición, tampoco vamos a prestar mucha atención a la intuición ahora, porque la intuición es la que también ya vimos en el modelo con dos variables. Simplemente vamos a revisar cómo se escriben esas propiedades con esta nueva notación matricial, y cuando sea necesario hacer una aclaración adicional la haremos, pero no le vamos a dar mucho espacio. Ustedes pueden leer esto de las notas de clase, que está bastante detallado. La primera propiedad algebraica es la propiedad de linealidad del estimador mínimo cuadrático. En este caso, la propiedad de linealidad se escribe de esta manera, donde el vector de estimadores mínimo cuadráticos se puede escribir como una matriz A, es una matriz K por N, es una matriz no estocástica, es decir, todos los elementos de esta matriz son no aleatorios, multiplicada por Y, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos escribir de esta manera al vector beta sombrero, podremos decir que el vector de estimadores mínimo cuadráticos es un vector de estimadores lineales. La prueba simplemente es ir a la fórmula de beta sombrero en notación matricial, decir, bueno, tomemos a toda esta primer parte, que es esto, todo este producto de matrices, que ustedes deberían chequear, tiene dimensión K por N, llamémosla A. Si las X fueran no estocásticas, que es uno de los supuestos clásicos que no son necesarios aquí, pero si las X fueran no estocásticas, A también sería una matriz no estocástica. En todo caso, lo importante aquí es que lo que está metido dentro de la matriz A no es Y, y por lo tanto
podemos escribir a beta sombrero como una función lineal de la y, donde todo lo que está en A es simplemente una función de las X. Una segunda propiedad que también ustedes pueden ver que sale de las condiciones de primer orden, estas eran las condiciones de primer orden, recuerden, fíjense cómo tienen que acomodar las condiciones de primer orden para poder demostrar esta propiedad. Entonces, recapitulando, primero ustedes deberían ver que de las condiciones de primer orden sale esto, y luego deberían ver qué quiere decir esto. Bueno, si ustedes desarrollan el producto, o sea, tomen la matriz X, transpongan la matriz X, luego multipliquen por el término aleatorio, perdón, por el vector de errores, y fíjense qué quiere decir que ese producto vectorial sea igual a 0. Lo que van a ver son dos cosas. El primer término, el primer elemento, mejor dicho, de x' por e, esto es un vector que tiene n elementos, perdón, es un vector de k elementos, quise decir. Esta matriz x es n por k. X traspuesta es k por n. Y el vector de errores es n por 1. Así que estamos multiplicando algo k por n por algo n por 1. Por lo tanto, obtenemos algo que es k por 1. ¿Ok? Y cada uno de los k elementos de este producto es igual a 0. Este es un vector de k ceros. ¿Qué es lo que hay dentro de ese vector? Bueno, el primer elemento de ese vector es la sumatoria de los errores de estimación. Eso ustedes deberían comprobarlo. Y el hecho de que este vector sea igual al vector 0 nos dice que la suma de los errores de estimación es un 0. Esto es algo que ya es un resultado que ya conocíamos en el modelo con dos variables. Sabíamos que cuando estimábamos por mínimos cuadrados, la suma de los errores de estimación daba 0. Díganme ustedes por qué esto es así, si esto es así siempre, e intuitivamente, ¿qué implica para la regresión estimada por mínimos cuadrados que la suma de errores de estimación dé 0? Un segundo resultado que sale de esta propiedad es los que aparecen en los elementos 2, 3, así hasta el késimo elemento de este vector. Que cada uno de esos elementos sea 0 implica que la suma de cada variable, cada una de las k variables, desde 2 hasta k grande, multiplicada por los errores de estimación, sea 0. Este también es un resultado que ya habíamos visto en el modelo con dos variables, que es que las correlaciones o las covarianzas de cada variable explicativa con los errores de estimación sea nula. La intuición otra vez ya la discutimos, acá deberían cerciorarse de que ustedes ven que estos dos resultados que discutimos aquí están metidos en este resultado en notación matricial, ¿ok? Como les decía, la intuición ya la hemos discutido, ustedes deberían asegurarse de tenerla clara. Bueno, después hay otras propiedades que también ya vimos en el modelo con dos variables, que ustedes también pueden ver cómo se demuestran, salen de las condiciones de primer orden, qué intuición tienen. Una es la propiedad de que el vector de estimaciones traspuesto, y sombrero traspuesto por el vector de errores, también da un vector de ceros. Y otra propiedad es que el punto x media, y media, piensen que ahora x media es la media de un montón de variables explicativas, así que este punto no pertenece a un plano, sino que pertenece a un plano, a un espacio de k dimensiones, ¿sí? Es un punto en RK. Ese punto pertenece a la función de regresión estimada, es decir, este punto y sombrero es, y media es igual al vector x media por beta sombrero. Acá una aclaración.
¿qué es esto que pongo acá de la matriz X media? Ojo, esto es una cuestión de notación que no es obvia. Acá lo que estoy haciendo es poner en un vector la media muestral de cada una de las variables explicativas, ¿ok? Así que tengo, este es un vector, perdón, esto no es un vector, esto es la media muestral de Y, es un escalar, esto es un vector fila que tiene en cada uno de sus K elementos la media muestral de una variable. El primer elemento va a ser un 1, porque es, acuérdense, la variable esa x1, que está para reflejar la constante del modelo. El segundo elemento va a ser la media de x2, y así sucesivamente. Y acá, por supuesto, perdón, acá, por supuesto, tenemos el vector de estimadores mínimo cuadráticos. Así que esto es 1 por 1, esto es 1 por K, y esto es K por 1, por lo tanto este producto también es 1 por 1. Ahora voy a cortar el video acá de esta parte de los estimadores mínimo cuadráticos en notación matricial, y voy a seguir en otro video con el tema de R cuadrado y R cuadrado ajustado para que no se haga tan largo.